Dice Hechos, capítulo 22, versículo 22. Y le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo: quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes, para saber por qué causa clamaban así contra él. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno, diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo: dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo: sí. Respondió el tribuno: yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo: pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que les iban a dar tormento. Y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle azotado. Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo, le presentó ante ellos. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Los que estaban presentes dijeron: ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos, y le llevasen a la fortaleza. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Bueno, vamos a orar. Una vez más te damos gracias, oh Dios, porque estamos juntos y eso ya es motivo de gozo. Estar con tu pueblo es un gozo para nosotros. Son preciosos hermanos, compartiremos la eternidad juntos y ahora estamos disfrutando un poco de ese cielo también, cuando nos juntamos a adorarte a ti, oh Dios. ¿Qué haremos en la eternidad sino darte la gloria a ti, adorarte por siempre? Gracias por cada cántico. Recordamos a los hermanos enfermos también, para que tú los animes, los sostengas, los bendigas también en este periodo que están atravesando. Gracias por la Biblia, gracias por tu palabra inspirada, gracias porque a través de ella te conocemos a ti y somos moldeados también a la imagen de tu Hijo. Gracias por tantas cosas, oh Dios. Ahora te pedimos que bendigas este tiempo en el cual estaremos estudiando la Escritura. Como siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, a lo largo del libro de los Hechos tenemos nosotros en varias oportunidades a los siervos del Señor tener que enfrentar un juicio, ¿verdad? Juicios injustos y obviamente con falsas acusaciones, ¿no? Varias oportunidades, son 5 en total. En algunos de esos juicios implicó ser azotados, ¿verdad? Y en algunos casos, como en el Esteban, implicó partir a la eternidad. Ahora, si nosotros retrocedemos aún más, nos remontamos aún a los días del Señor Jesucristo, Él también tuvo que enfrentar un juicio similar al que Pablo estará enfrentando. Él también fue presentado delante de este concilio compuesto por sacerdotes y demás, y fue interrogado, ¿verdad?
posteriormente interrogado por el gobernador, bueno, luego azotado, coronado de espinas, y posteriormente también dio su vida, ¿verdad?, por nosotros. Ahora, después del Señor Jesús le tocó a Pedro y Juan pasar por ese juicio, por ese concilio. Luego le toca a todos los apóstoles juntos, ¿verdad? También ellos se enfrentaron. Si reunimos todos los episodios, esta que incluye a Pablo, sería la quinta vez que los creyentes, incluyendo la del Señor, comparecen ante este tribunal que conocemos como el Sanedrín, ¿verdad? Para que sean juzgados por alguna razón que ellos consideran que cometieron alguna ofensa ante la ley de Dios. Pero nosotros entendemos que ellos comparecen ante este organismo para presentar defensa, con mansedumbre y reverencia, como dice Pedro, ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en vosotros, ¿verdad? Esta es la quinta vez y la última vez que se verán las caras. Después de la destrucción del templo en el año 70, este concilio perdió sus fuerzas, ¿verdad? Ya no tenía tanta influencia política y solamente se abocaron a los asuntos religiosos hasta que, con el paso de los años, el concilio se disolvió y no quedó nada, ¿verdad? Bueno, un capítulo más en la historia de la iglesia que involucra al apóstol Pablo nuevamente. ¿No les parece una novela todo lo que estamos viendo con lo que sucede con la iglesia, sí? Tienes actores principales, en este caso sería el apóstol Pablo. Tienes actores de repartos, los buenos, los malos. Pero sobre todo tienes un director general que va guiando la historia de la iglesia. Y ese es Dios, ¿verdad? Eso es lo que estamos viendo. Enfrentando juicios injustos. Eso veremos en esta tarde. Explicaremos el pasaje como siempre y trataremos de aplicar también a nosotros, a nuestro contexto hoy. 3 etapas vamos a ver de este juicio con claras divisiones en nuestro pasaje, ¿no? Pablo delante del tribuno será lo primero que vamos a ver. Lo segundo, Pablo delante del concilio. Y quise agregar una tercera más. Pablo delante del Señor. Esas 3 cosas vamos a ver. Así que comenzaremos con esta porción, esta sección, viendo a Pablo delante del tribuno. Una vez que este apóstol relató lo que nosotros hemos visto como su conversión, ese encuentro con el Señor Jesús, mencionó la palabra gentiles y ahí sí que se desencadenó todo, se pudrió todo, diríamos nosotros. Se lanzaron contra él, arremetieron contra él, querían matarlo obviamente y lo tuvo que rescatar el tribuno. Luego vamos a ver que otra vez este hombre lo rescata de ser liquidado por estas personas. Se encontraba el tribuno allí, un comandante romano. Luego vamos a saber que, por el capítulo siguiente, que se llama Claudio Lisias, que no entendía por qué tanta ira, por qué se habían lanzado contra Pablo así. Recordemos que Pablo les estaba hablando en arameo. Este hombre no tenía la menor idea de lo que estaban hablando, no entendía por qué tanta ira contra él. Igual digo que por más que entendiera la lengua, no entendería la causa, ya que esta era de índole religiosa, ¿verdad? Él no tenía nada que ver con la religión, así que no le iba a entender. Entonces decide quitarlo de allí, meterlo en la fortaleza y azotarlo para que confesara lo que había hecho. Esto es el versículo 24 del capítulo 22. Esa era una manera que los romanos tenían para que el acusado confesara todo. Torturarlo y azotarlo. El asunto es que muchas veces esta tortura terminaba en muerte. No la podías contar. Un comentarista llamado Frederick Bruce dice: si el hombre no moría bajo el castigo del flagelo, bien podía quedar lisiado de por vida. Tremendo. Este es el tipo de azotes que Pablo está por recibir. Y este es el tipo de azotes que recibió ¿quién? El Señor Jesucristo. Y soportó, ¿verdad? Todo eso. Ese azote iba a recibir Pablo. Él estaba al borde de sufrir lo mismo. Esto era más fuerte que todo lo que él había sufrido hasta el momento. Él nos cuenta por las diferentes cartas que él ha padecido muchas veces de los judíos, ¿verdad? Él mismo dijo a los corintios que de los judíos recibió 39 azotes en 5 ocasiones. 2 Corintios 11:24. En Filipos recibió un castigo de azotes con varas. Capítulo 16 de esta obra. Y Lucas dice que le azotaron mucho en esa oportunidad. Pero lo que estaba por ocurrir ahora era incomparable. Y mientras todo se encaminaba para eso, la Escritura dice que ya le ataron con correas. Eso significa que iban a poner sus dos manos en argollas de hierro y lo iban a colocar así, mirando hacia abajo, con la espalda descubierta para
comenzar a azotarlo. Eran personas casi profesionales en eso, sabían cómo azotar, ¿verdad? No es que daban por dar, y a eso está dirigiéndose todo. Pero ¿qué hace el apóstol Pablo en esta oportunidad? Algo que ya hizo una vez y volverá a hacer por tercera vez: apelar a su ciudadanía romana. Eso lo hizo en el capítulo 16 cuando él estuvo preso en Filipos. Lo volverá a hacer en el capítulo 25 cuando solicita ir al César, apela al César, haciendo uso de su ciudadanía romana, ¿verdad? Y acá está haciendo eso también. Esta sería la segunda vez. Ahora, hay algo que me llama la atención del azote que él recibió en Filipos, que recién acabo de mencionar en el capítulo 16, ¿verdad? En esa oportunidad, él no apeló a sus derechos romanos, sino que prefirió recibir el castigo. Recién apela a ese derecho una vez que ya fue azotado, y apela justamente para que vengan a sacarlo de la cárcel. Pero no apeló y así no se evitó el castigo, sino que prefirió ser azotado. No hay una respuesta bíblica para esto. ¿Por qué no apeló a su ciudadanía romana y se evitaba un castigo? Bueno, algunos dicen que ahora él está apelando a esa ciudadanía romana porque ya su cuerpo no soportaría otro azote. Está muy lastimado. Recordemos que hace unos minutos, o el día anterior, mejor dicho, Pablo fue golpeado también por los judíos. Entonces dicen que su cuerpo ya no aguantaría un azote más y por eso él está apelando a eso. Bueno, es solo una hipótesis, no hay nada explícito en el pasaje. Ahora, el derecho que apela como ciudadano romano es al de tener un juicio justo. La ley romana eximía a sus ciudadanos de ser azotados sin antes pasar por un juicio, ¿verdad? Se tenía que conocer la causa y si era hallado culpable, recién iba a ser azotado. Pero estos están queriendo azotarlo antes de llegar a esa instancia, ¿verdad? Cicerón, un filósofo político y orador romano muy reconocido, dijo: sujetar con correas a un ciudadano romano es un crimen. Azotarlo una abominación. Matarlo es casi un acto de asesinato. Crucificarlo es... ¿qué? Pregunta. No hay palabra capaz de describir asunto tan horrible. Ya siglos antes de Pablo, la ley romana había establecido que todos sus ciudadanos, antes de llegar al castigo, tienen que tener un juicio, ¿verdad? Un juicio justo. Y a eso está apelando el apóstol Pablo. Ahora, aquel que estaba por supervisar los azotes, el centurión, al oír esto, inmediatamente fue a su superior, el tribuno Claudio Lisias, a comentarle que este hombre era un ciudadano romano. Y este último como que se asombra de esta noticia, versículo 22-27. Vino el tribuno y le dijo: dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo: sí. Respondió el tribuno: yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo: pero yo lo soy de nacimiento. Pablo, al decirle que él es ciudadano romano desde su nacimiento, pareciera ser que estaba una escala arriba de este hombre, ¿verdad? Su estatus era más alto que el del tribuno. No era lo mismo alcanzar la ciudadanía romana de grande comprándola que haber nacido. Tenía aparentemente privilegios que el otro no tenía. Ahora veo a un gran estratega aquí, ¿verdad? El apóstol Pablo. Se quita sus ropas judías, se pone las ropas romanas y se evita así un castigo. Entonces, aquellos encargados de azotarle están temerosos, aún el centurión y más aún el tribuno, así lo muestra el versículo 20. ¿Y cuál es su temor? Haber infringido una ley romana. Eso implicaba que podía ser destituido de su cargo. Y por eso el temor. Nosotros diríamos, hoy se dio vuelta la tortilla. Pablo tiene todas las de ganar y el tribuno, el centurión y los demás tienen todas las de perder. Parece ser que obtener la ciudadanía romana era como tener una visa americana o una ciudadanía europea. No es lo mismo tener una ciudadanía americana que tener una visa de turista, ¿verdad? Parece eso, digo. Ahora, ¿cómo obtenías esta ciudadanía tan codiciada, por cierto? De tres maneras, dicen los comentaristas o historiadores, que podías adquirir este privilegio que Pablo tenía. Primero, pagando un gran precio. Y esto puede incluir coimas. Que dicho sea de paso, parece ser que esta fue la manera en que Claudio Lisias obtuvo la ciudadanía romana.
pagando una coima. Segundo, haber prestado servicios a Roma. Tal vez servicios en el ejército, si tenías un papá, una mamá, o un papá o un abuelo que trabajaron en el servicio militar romano, podías obtener la ciudadanía romana. Y tercero, haber nacido de una familia con ciudadanía romana. Y este parece ser el caso de Pablo, ¿verdad? Él ya nació con este privilegio. En resumen, por apelar a sus derechos como ciudadano romano, el apóstol queda libre de ser azotado. Gran estratega. Ahora, ¿saben qué nos enseña en todo esto? Porque a lo mejor uno está escuchando y dice, ¿qué tiene que ver conmigo? Judío, tribuno, romano. Dice, yo soy un chivilcoyano y estoy acá. Dice, bueno, hay un mensaje para cada uno de nosotros aquí. El Señor siempre provee alternativas en las circunstancias difíciles. Ese es el mensaje. El Señor siempre provee alternativas en las circunstancias difíciles. Esa fue la que proveyó para Pablo, apelar a la ciudadanía romana. Más adelante vamos a ver que lo que el Señor provee para Pablo es el oído de su sobrino. Su sobrino escuchó que 40 judíos se habían juramentado darle muerte a Pablo. Hasta iban a ayunar hasta lograr su cometido. Notifica a Pablo notifica otra vez al tribuno y nuevamente es librado. El Señor siempre provee alternativa en circunstancias difíciles. Eso es. Antes, ya en Damasco, él fue descolgado del muro en una canasta para escaparse nuevamente de los judíos. ¿No es cierto que el Señor siempre provee alternativas a circunstancias difíciles? Yendo al Antiguo Testamento, a los espías que envió Josué, lo ocultó una ramera llamada Rahab, protegiéndolo así de ser descubierto. ¿Sí? A Lot lo rescató su tío Abraham con espada cuando él había sido secuestrado. ¿Qué quiero decirte? No siempre va a caer fuego del cielo. No siempre un ángel te va a sacar de la cárcel. No siempre la boca de los leones será cerrada. Es decir, no siempre ocurrirá algo extraordinario. Pero ten por seguro que Dios siempre te va a proveer una salida en el momento difícil. Siempre. Eso tenlo por seguro. El Señor tiene cuidado de los suyos, aún en los problemas cotidianos de la vida. No usó a su siervo Eliseo para hacer flotar un hacha, que el hombre estaba muy preocupado porque era prestada. Teniendo cuidado el Señor de las cosas cotidianas. Luego usa a su siervo también para que un guiso que habían elaborado los profetas sea comestible. Se ve que la cocina no es de los profetas. Estaba espantosa el guiso que hizo. Y Eliseo dijo, hagan esto. El guiso fue comestible. Tremendo. Tal vez alguna circunstancia difícil que atraviese justamente sea de índole legal. Entonces, confía que el Señor tiene todo bajo control. Él puede proveer abogados capaces. Él puede hacer demorar o adelantar un trámite. ¿Sí? Si así lo quiere. Claro que sí. Lo que sea, el Señor siempre provee alternativas a circunstancias difíciles. Acá algunos dirían, la ciudadanía romana salvó a Pablo. Fue la gracia del Señor, que tiene cuidado de los suyos. Eso lo salvó de tal azote. Pablo delante del tribuno, la primera etapa pasó. Quedan más todavía. En segundo lugar, veamos, hermanos, Pablo delante del concilio. Esto abarca el versículo 30 hasta el capítulo 23, versículo 10. Vamos a ir explicando. El tribuno soltó a Pablo, esto es el versículo 30, convocó a todo el concilio para resolver el asunto de una vez por todas. Así que están frente a frente el Sanedrín y el apóstol Pablo. Y es el mismo apóstol quien comienza a hablar. Algunos creen que, cuando Pablo comienza a hablar, ya el sumo sacerdote inició la reunión con el protocolo que tenían todos. Puede ser. Otros argumentan que quien presidió la reunión fue el tribuno. Esto es importante identificar para luego entender todo lo que viene. Pero Pablo dijo, mirando fijamente al concilio, dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Ahora, qué paradoja esta, ¿no? Pablo defendiéndose ante el Sanedrín. Algunos creen que antes de ser cristiano, Pablo fue un miembro del Sanedrín. Y si esto fue así, él tuvo que haber votado para que Esteban fuera apedreado. Y ahora él está delante del Sanedrín, no como juez, sino como acusado. Qué increíble. Ahora, nuestro versículo nos dice que él comenzó llamándolos varones hermanos. ¿Es una buena introducción esta? ¿Es la forma correcta de dirigirte a estas personas?
Barclay dice, la manera correcta de dirigirse al concilio era utilizando las palabras que Pedro utilizó en el capítulo 4, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Pero Pablo le dice, varones hermanos, como poniéndose a la par de ellos, como si ellos no tuvieran más autoridad que él, o no respetando la autoridad que los demás tienen sobre él. Parece ser eso, como que no los considera jueces de superiores. Luego continúa diciendo que él vivió delante de Dios con buena conciencia, es decir, con una conciencia tranquila. Esto es muy interesante porque él está poniendo a Dios por testigo de su conducta pasada y presente. Dios puede juzgarme, Él me es testigo, mi conciencia me da testimonio que me estoy conduciendo de una manera correcta. Eso le está diciendo a estos hombres. Tremendo. Ahora, por otros pasajes, nosotros sabemos que él siempre trató de conducirse de una manera que agradara a Dios y también a los hombres. Él dice en el capítulo 24, verso 16, que siempre procuraba tener una conciencia sin ofensa ante Dios y los hombres. Y eso es lo importante sobre todo, tener una conciencia delante de Dios que no te acusa. Y Pablo lo está afirmando delante del Sanedrín. Ahora, déjenme detenerme un momentito, pensar un momento con respecto a esto de la conciencia limpia para con Dios. Es muy interesante. Si bien la conciencia no es una guía infalible, ¿verdad? Porque Pablo dijo a los Corintios en el capítulo 4, su primera carta, que aunque de nada tiene mala conciencia, no por eso era justificado. Es decir, no es infalible la conciencia. Ahora, ir en contra de la conciencia es pecado. Eso lo enseñó a los Romanos, capítulo 14, verso 23. Y hay un aporte muy interesante en la definición de lo que es la conciencia en el diccionario Bain, como para que nosotros entendamos un poco más la referencia que está haciendo Pablo. Bain dice, es aquel proceso de pensamiento que distingue lo que considera moralmente bueno o malo, alabando lo bueno, condenando lo malo, y así impulsando a hacer lo primero y a evitar lo segundo. Fin de la cita. Pero a esto añado una enseñanza del mismo apóstol Pablo a Timoteo y también a Tito, que la conciencia puede ser cauterizada y que la conciencia puede ser corrompida. También lo dijo en 1 Timoteo 4 y Tito 1:15, es decir, llegas a un punto que pierdes toda sensibilidad ante lo malo. Entonces, cuando cometes lo malo, la conciencia ya no te acusa, porque está corrompida, está cauterizada. Hay personas que llegan a esa instancia. También, por la primera carta a los Corintios, sabemos que hay quienes tienen la conciencia débil. Por eso los creyentes se ofendían cuando otros estaban comiendo carne que fue sacrificada a los ídolos. Tenían la conciencia débil, ¿verdad? Por el Evangelio de Juan, sabemos que la conciencia también te acusa. ¿Recuerdan aquel momento en el cual trajeron a una mujer en pleno acto de adulterio delante del Señor? Bueno, conocemos todo lo que sucedió. Jesús termina diciéndole: el que esté libre de pecado sea en arrojar la primera piedra. Y el evangelista dice que acusados por su conciencia se retiraron uno a otro. Primero los más viejos y luego los más postreros. Y Pablo afirma aquí en Hechos 23, delante de un concilio compuesto por los más religiosos y fanáticos, que él ha vivido con toda buena conciencia delante de Dios. Esto no significa que no haya cometido pecados. Claro que sí, si era un hombre pecador. Pero cuando hay arrepentimiento y confesión y te apartás del pecado, entonces la conciencia no te acusa. Pero cuando no sucede esto, sí lo hace, ¿verdad? Hace unos días estábamos con el pediatra que nos habían recomendado aquí, el tal Pablo Alfonso. Bueno, lo estaba viendo a Josías y él nos recomendó un PAF para Josías. Y nos dijo que el PAF era muy caro. Y en verdad que era muy caro. Pero él dice, pero si tenés a alguien con PAMI, lo podés adquirir gratis. Inmediatamente comencé a pensar en quién puede llegar a tener PAMI, así consigo la medicación gratis. Es ahí cuando entra la conciencia. Vas a adquirir una medicación mintiendo. Lo vas a hacer pasar como si fuera para vos, pero no es para vos. Ahí actúa la conciencia. Y le digo al doctor, no tengo a nadie con PAMI, haceme la receta que la voy a comprar. ¿No? Todos vivimos situaciones así también. Y ahí es cuando actúa la conciencia. Hay que tener cuidado cuando la conciencia ya no te reprende.
Eso es un estado muy peligroso, muy peligroso. Hoy lamentablemente ceder a este tipo de tentaciones es muy frecuente y muchos creyentes caen en eso. Hacelo pasar por el seguro. Se me rompió el auto, pero hacelo pasar por el seguro como que te chocaron o inventa algo. Hay que tener cuidado cuando uno cede a eso, ¿verdad? La conciencia te testifica que algo está mal. Yo recuerdo un muchacho una vez en el barrio, clásica, se rompió la pierna jugando al fútbol. Luego va al trabajo y finge que se tira del camión. Y así lo hace pasar por el seguro. Hay que tener cuidado porque los creyentes también podemos ser tentados a caer en eso. Otra vez Pablo a los Corintios, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Según la Corintios 1:2. Ahora, volviendo al punto, decirle esto al Sanedrín era algo muy atrevido, muy atrevido. Era desafiarlos a que tal juicio que estaban haciendo en ese momento era injusto. Que ellos son hipócritas y que él es inocente y que están luchando con Dios. Por eso la reacción del sumo sacerdote en el versículo 2. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Por eso. ¿Recuerdan a alguien que también fue golpeado en el rostro por contestar al sumo sacerdote? Jesús también. Yo pensaba esta mañana y me impresionaba en las similitudes que hay en los padecimientos de Pablo con los de Cristo. Muchos son semejantes, ¿verdad? Ahora Jesús fue azotado, golpeado en el rostro, dando una respuesta válida y sin violencia. Pablo fue un poquito más allá. Ahora, ¿saben que la reacción del sumo sacerdote es un reflejo de su condición moral? La historia nos dice, sobre todo el historiador conocido por los creyentes, Flavio Josefo, que era un sumo sacerdote muy perverso. Se robaba los diezmos de los sacerdotes comunes y los golpeaba también. Era un hombre muy avaro, se enriqueció haciendo eso, codicioso. Y al mandar a golpear a Pablo, dice un comentarista que también violaba la ley de Dios. Esta orden era ilegal, dice, porque la ley judía decía, el que golpea la mejilla de un israelita, golpea como si fuera la gloria de Dios. Y el que golpea a un hombre, golpea al santo de Israel. De hecho, el apóstol Pablo le termina recriminando eso en el versículo 3. Estás quebrantando la ley de Dios. Porque de Deuteronomio 29 dice que no le podías golpear antes que él fuera acusado y fuera hallado culpable. Pero este hombre ni siquiera lo estaba enjuiciando, lo estaba golpeando inmediatamente, sin razón alguna. Nos muestra la corrupción de este hombre, ¿verdad? Era un acto de humillación golpearlo. No lo dejó continuar al apóstol, sin embargo, este replica, versículo 3. Entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas a golpear? Muchos tratan de identificar la emoción con cual Pablo dijo estas cosas. Pero yo creo que obviamente él está enojado y está indignado por lo que está sucediendo. Y por eso utiliza estas palabras, ¿verdad? Ahora es bastante fuerte lo que está respondiendo. Son palabras semejantes a las que utilizó el Señor Jesús. ¿Recuerdan a los fariseos escribas? ¡Ay de vosotros, fariseos escribas, hipócritas! Sois como sepulcros blanqueados. Es decir, por fuera dar la apariencia de algo, pero por dentro es completamente otra. Y Pablo le está diciendo lo mismo. Sos una pared blanqueada al sumo sacerdote, la autoridad máxima en Israel. Tremendo lo que le está diciendo. Acá tenemos que detenernos un poco a pensar. Porque Pablo le dijo a los corintios, nos maldicen y bendecimos. Y está teniendo una actitud completamente distinta a la de Jesús, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Sin embargo, Pablo está lanzando una maldición al sumo sacerdote. Cuando a Jesús lo golpearon, él simplemente preguntó por qué causa lo golpeaban. Pero Pablo va más allá. Bueno, ¿será que el apóstol Pablo se hartó de los tratos que estaba recibiendo? ¿Ya lo tenían cansado? ¿Será que le faltó dominio propio?
¿Será que lo agarraron cruzado ese día? Como fuere. ¿Saben qué es lo interesante de todo esto? En el año 66, cuando se levanta la guerra contra Roma, este sumo sacerdote muere en manos de los propios judíos, porque él tenía políticas partidarias, era un pro-Roma, y lo hallaron como un traicionero, diríamos nosotros, y los propios judíos lo terminan matando. Como si se cumpliera lo que Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti. Muy interesante, ¿no? Bueno, es tan fuerte lo que dijo el apóstol Pablo que hasta los integrantes del concilio reaccionaron. Versículo 4. Los que estaban presentes dijeron: ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Este versículo 5 es tremendo. Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Ustedes saben el respeto que le tenían a las autoridades en aquel tiempo, ¿verdad? Sobre todo al sumo sacerdote. Fíjense que a pesar de la perversidad de este hombre, todavía están diciendo que es un sacerdote de Dios. Como que respetan eso. Yo veo algo de ese respeto en David. A pesar de que Saúl había sido desechado por Dios, él lo llama el ungido de Jehová. Todavía, ¿no? Como respetando aquello que Dios le había dado. Bueno, acá tenemos que ser sinceros en algo. La respuesta de Pablo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, es muy difícil de interpretar. Es muy difícil de interpretar, porque no sabemos específicamente. Ahora vamos a tratar de arribar a una respuesta que considero la más apegada al texto, pero es difícil saber por qué dice esto. ¿Cómo es que no sabía? ¿Cómo es que no sabía que era el sumo sacerdote? Se sugieren por lo menos 3 respuestas a esto. Simon Kistemaker, comentarista, dice: primero, debido a que Pablo había estado ausente de Jerusalén, no sabía que Ananías era el sumo sacerdote. Pero esto puede aceptarse con dificultad, ya que Pablo había estado en Jerusalén al final de su segundo viaje misionero, en capítulo 18, y eso tiene que haberle permitido saber de Ananías. Bueno, segundo, Pablo rehusó reconocer a Ananías como sumo sacerdote y por lo tanto dijo con toda ironía: no sabía, hermanos, que es el sumo sacerdote. Pero él estaba ampliamente enterado de la historia de Israel y sabía que algunos de los pasados sumos sacerdotes habían sido igualmente malos. Y tercero, que me parece la menos válida, Pablo tenía la vista muy mala. Gálatas capítulo 4 y capítulo 6 dice: entonces no pudo distinguir al sumo sacerdote de entre los demás miembros del Sanedrín. Pero él sabía que el sumo sacerdote era quien presidía la reunión. Fin de la cita. Es decir, ante todas las posibilidades para tratar de saber por qué dijo eso Pablo, existen objeciones. Ahora, yo descarto que él estuviera mal de la vista y estaba ahí: ¿quién es quién? Es medio difícil saber, porque siempre vas a saber quién es el sumo sacerdote, ¿verdad? Lo vas a identificar, por lo menos por la ropa. Él tenía una ropa distinta de todos los demás, vas a saber qué era. Descarto también que Pablo, por su ausencia de Jerusalén, no supiera quién era el sumo sacerdote, porque esta persona era una figura pública y todo el mundo sabía quién era el sumo sacerdote. ¿Y Pablo no lo va a saber? Claro que sí lo sabía. Entonces me inclino más a que Pablo aquí, como en otras oportunidades, está siendo irónico, como si estuviera diciendo: no sabía que el sumo sacerdote realiza juicios injustos y manda a golpear a la gente quebrantando la ley. Eso parece decirle Pablo, ¿no? Es duro. Bueno, fuere cual fuere la respuesta correcta, en cierta manera Pablo también se termina disculpando con este hombre, ¿verdad? Y lo hace citando la Escritura, porque él sabía que las autoridades tienen que ser respetadas, aunque estas no fueran las mejores. Eso es algo que él también va a enseñar después en su carta a los Romanos, en el capítulo 13. Finalmente, para cerrar esta sección, no hubo acuerdo, solo hubo vocerío, disensión entre factores del Sanedrín. No hallaron nada digno de castigo en Pablo. Capítulo 23, versículo 10. Y habiendo grande disensión el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen del medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. Hemos obviado la parte que se divide el Sanedrín en saduceos y fariseos. Parece ser que los fariseos como que, bueno, cuando se enteraron que Pablo era fariseo, simpatizaron un poco con él. Porque dijeron: ay, no hallamos nada digno a este hombre, como siempre tiraba de qué lado estaba, ¿verdad? Bueno, en esta oportunidad el Señor libró a su siervo. Ahora, ¿sabes qué te deja
este segundo punto. ¿Cuál es la enseñanza de Pablo delante del concilio? Dios puede frustrar las malas intenciones de otros. Siempre el personaje central es el Señor en la historia. Nosotros decimos el protagonista es Pablo, el Señor es el protagonista de toda esta historia. Dios puede frustrar las malas intenciones de otros. Primero los que le iban a azotar terminaron temiendo. Y ahora los que se juntaron para acusar a Pablo terminan peleándose entre ellos. Me hace recordar algunas historias de Israel, que el Señor confundía a sus enemigos y terminaban matándose entre ellos, ¿verdad? E Israel ni necesitaba pelear contra él. Es algo parecido a esto. Ahora, con esto no quiero decir que al salir de acá salgas todo súper poderoso. Vengan contra mí que mi Dios los destruye a todos, ¿no? Yo sé que hay ministerios que se enfocan en levantar el autoestima de las personas, ¿verdad? Pero no ese es el propósito aquí. No es el punto, sino que entendamos que nuestro Dios gobierna todas las cosas, todas las circunstancias. Nada se le escapa a su soberanía. Toda tempestad, toda mala intención que otros puedan tener. Y Él puede usar esas cosas para nuestro bien. ¿No es lo que está pasando aquí con Pablo? Lo utiliza para que confiemos en Él, para que le conozcamos, para que nos humillemos, para que nos arrepintamos, para lo que sea, pero lo usa para nuestro bien. ¿No creen que Pablo fue instruido en este momento con todo lo que está pasando? Claro que sí. Está conociendo más a su Dios, aprendiendo a depender más de Él en todo momento también. ¿Y por qué no nosotros? Gracias a Dios, en esta oportunidad Pablo fue librado de un Sanedrín excitado, frustrando sus malas intenciones. En tercer lugar, queridos hermanos, último punto, Pablo delante del Señor. Finaliza así el versículo 11. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Bueno, hemos visto las debilidades de un hombre común y corriente como nosotros, Pablo, ¿verdad? No era un superhéroe, era un hombre como nosotros. Lo hemos visto también contestándole impetuosamente al sumo sacerdote. Eso también refleja que es un hombre sujeto a pasiones semejantes a la nuestra, como dice el apóstol Pedro, ¿sí? Él también se enojaba. Acá podemos decir que habló de más, y como todo hombre, también enfrentaba periodos de desánimo. ¿Por qué no? Imagínese todo lo que vivió Pablo, la presión que implica enfrentar a estos chicos dispuestos a devorarte. 2 veces el tribuno Claudio Lisias lo tuvo que rescatar de estos lobos rapaces. Y a pesar de que el Espíritu Santo, a través de los profetas, le habló de sus padecimientos, eso no te exime de pasar por un periodo de angustia como él está pasando ahora en este momento, ¿no? Puede prepararte para lo que viene, pero no te exime de momentos de angustia. A esto también tienes que sumarle, hermano, que Pablo está solo. Al menos en nuestro contexto, esto es tremendo. No se menciona a ninguno de los líderes de la iglesia de Jerusalén. Pablo está solo en este momento. Si estaban temerosos, bueno, lo entendemos, pero nadie lo acompañó en este momento. Entonces, ¿cómo se siente él? Desanimado. Desanimado. Por el versículo que leímos, el 11, entendemos aquello que una vez mencioné, que Pablo tenía deseos de llegar a Roma, de visitar a la iglesia y comunicar el evangelio también. Él escribió a los Romanos capítulo 1, verso 15, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma, pero ahora se encuentra en una situación incierta. ¿Sí? No sabe qué será de su vida. Sus metas evangelísticas están obstruidas. Y todo eso desencadenó en desánimo. Otra vez. Fue necesario una vez más que el Señor se presente para confortarlo. Y las primeras palabras fueron: ten ánimo. ¿No es cierto que son palabras muy utilizadas por el Señor Jesucristo? En varias oportunidades Él ha dicho: ten ánimo. Estoy pensando en cuando los discípulos estaban en la barca y las olas lo azotaban y Jesús apareció y ellos tuvieron miedo y dieron voces de miedo, creyendo que era un fantasma. Él dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. A otras personas también con enfermedades le dijo: tened ánimo. Y aquí también a su siervo. Ahora, qué tremendo que también mencione su nombre. Ten ánimo, Pablo. ¿Por qué? Porque no es ningún desconocido para el Señor, este hombre. Sabe su nombre,
Sabe cómo se siente, sabe sus pensamientos, sabe las cosas que le afligen, sus preocupaciones, la carga que hay en su corazón, sabe todo de Él. Entonces las palabras que escoge son ten ánimo, pero incluyendo también su nombre. Él lo conoce. Ahora, a nosotros también nos sucede lo mismo en diferentes situaciones. Nos desanimamos y pensamos que nuestra situación ni le interesa a Dios. Está tan preocupado en asuntos difíciles del mundo que ¿qué se va a inclinar a pensar en mí? En alguien tan lejano a Él. Sin embargo, Él sí se acuerda. No te aparece de noche, así como a Pablo, pero también se preocupa por ti. De todas maneras, con sus diferentes medios de gracia, Él te anima y se acuerda tu nombre también. Él también se acuerda tu nombre. No solamente el de Pablo, el tuyo también. Ahora, noten la manera, cómo continúa la manera de alentarlo. Y esta también incluye recordarle su trabajo en Jerusalén. Pues como has testificado de mí en Jerusalén. Es decir, no me olvido de todo tu trabajo. Parece ser que todo salió mal, Pablo, y que ahora estás como sin rumbo. Pero tranquilo, alabo tu manera de testificar de mí en Jerusalén. Me anunciaste entre los judíos hostiles. Eso es lo que importa. No importan los resultados. Lo importante es que hiciste aquello que te pedí que hicieras. Le recuerda el trabajo que él realizó en Jerusalén. ¿Saben cómo estaba Pablo? Por las nubes estaba con las palabras del Señor Jesucristo en este momento, como un campeón. Pareciera que todo lo que hizo en la ciudad fue un rotundo fracaso. De hecho, muchos considerarían el trabajo de Pablo como un fracaso en Jerusalén. Pero el Señor recuerda el trabajo que hizo, como dándole el ok. Muy bien lo que hiciste. Testificaste de mí a otros. Qué tremendo. Aquí aplicamos: Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Hebreos 6. Y acá tenemos un ejemplo de eso, ¿no? Dios no es injusto y se acuerda de la labor de este hombre. Ahora, todavía quedaba algo más de este aliento divino para el Señor, para el siervo del Señor. Le promete algo y esto levanta el ánimo de Pablo hasta el cielo. Termina diciéndole: así es necesario que testifiques también en Roma. Imaginaba esto, perdonen la comparación, cuando los chicos tienen ganas de ir a Disney y aparece el padre: acá están los pasajes para ir a Disney. Contento. ¿Y Pablo? Salvando la comparación, este hombre deseaba ir a Roma para visitar la iglesia, comunicarles algún don a fin de que sean confirmados, Romanos 1:11, y también compartir el evangelio con los perdidos. Y acá el Señor está firmando los boletos: vas a ir a Roma. Eso es lo que quería oír el siervo del Señor. Y esta promesa será el sostén de Pablo en los momentos difíciles que aún quedaban por atravesar. Porque el Señor le está asegurando que nada, absolutamente nada, impediría que él llegase a Roma. Y así lo animó, ¿no? Y si el Señor habla, entonces su siervo se llena de aliento, sabiendo que aunque muchos conspiraren contra él, nada podría sucederle sin el permiso del Señor. Él puso la firma. Vas a llegar allá. Bueno, aferrémonos también nosotros a eso, ¿verdad? A esa promesa. Un comentarista cita un viejo refrán: Dios no garantiza un viaje fácil, pero sí ha prometido un puerto seguro. Y yo pensaba en las palabras del Señor Jesús: en el mundo tendréis aflicción. No te vas a escapar de esto, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Ese es el sello del Señor, como que todo va a estar bien a pesar de que ahora esté todo mal. Ya está todo asegurado. En la hora de desánimo es bueno recordar que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas les librará Jehová. Salmo 34:19. Esto es temporal, mis queridos hermanos. Esto es temporal. Y es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿No dice la Escritura así? Hechos 14. Pero aunque sea temporal y aflija, sepamos que el Señor prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sí? Deseo que estas palabras te animen. Solamente eso. Bueno, vamos a orar mejor. Una vez más te damos gracias, oh Dios.